Muy buenos días. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Bienvenido una vez más a tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a tu programa El Hombre y la Biblia. En tu programa El Hombre y la Biblia, hoy le estamos dando continuidad a la serie titulada Mi teología es doctrina de Dios. Dentro de esta serie titulada Mi teología es doctrina de Dios, iniciamos una serie. Tú sabes que toda serie tiene muchos temas. Todo tema tiene varios subtemas. Entonces, en el día 1 de mayo de este año 2025, estuvimos hablando de un subtema titulado Jesús separó los dos poderes, poder espiritual del poder terrenal. O sea, eso es una separación de poderes, poder espiritual, poder terrenal. El poder espiritual al principio lo representaba el sacrificio de animales, y el poder terrenal lo representaba la circuncisión. Como sabrá, el poder espiritual es más antiguo, porque todo lo que tú ves hecho ha sido hecho de lo que no se ve. Todo lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se ve. Por eso el poder espiritual es más antiguo que el poder terrenal. Entonces al poder terrenal le pusimos la circuncisión, porque de ahí es que viene el poder terrenal. Ahora bien, ya en este segundo video estaremos desarrollando un subtema con un título diferente. Debe siempre de un tema central tener varios temas, pero tienen todo que ir coordinado y unido en un solo sentido para poder expresar de una manera correcta el concepto deseado. O sea, todos los temas tienen muchos subtemas. Cada subtema hay que coordinarlo y unirlo para expresar de una manera correcta el concepto deseado. En este subtema, que lo hemos sacado del tema central, le hemos puesto como título Presta atención, porque este es algo muy importante. Es algo que tienes que registrar en tu memoria. Recuerda que se pierde el acceso a la información que hay en tu memoria, pero si analiza, no el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú tengas un rápido acceso a la información que hay en tu memoria. Este es su tema central, quiero que lo tengas claro. Se titula Causas y efectos de la circuncisión. Causas y efectos de la circuncisión. Te habla tu hermano y amigo nuevamente, Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Así es que no me vaya a poner como una persona de mucho conocimiento. Simplemente tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino es quien te habla y te seguirá desarrollando en este video su tema titulado Causas y efectos de la circuncisión. Como sabrá, lo que es la circuncisión no es más que una
publicidad del poder terrenal, del poder espiritual. Eso era circuncisión, una publicidad del poder espiritual con un objetivo diferente al espiritual. Aquí la circuncisión tiene por eso causas y efectos. La primera causa que se puede observar de la circuncisión es que ya todas las naciones tenían reyes, o sea, tenían sistema político. Pero como sabrá, todo sistema político se sujeta a la religión. La religión siempre ha sido la que ha gobernado al sistema político. Por eso todos los reyes, todos los emperadores tenían que adorar a los dioses de esa religión. Entonces en la mitología griega existe lo que se llama la guerra de los dioses. Pero en esa guerra de los dioses, en la mitología griega, tenía un líder, tenían el dios sobre todos los demás dioses. Y ese dios, sobre todos los demás dioses, era hembra, se llamaba Temis. Temis es la que aparece con una balanza en una mano y una espada en la otra, un trapo en los ojos. Esta es Temis, todas las oficinas de abogados la tienen. Esa era la de los griegos. Pero había también la mitología de Roma, donde los dioses tenían guerra. El dios principal de la mitología romana, gregoriana, se llama Saturno. En honor a él que se le pone nombre al sábado, en honor al dios Saturno. Ese era el principal dios de los griegos romanos. Entonces, cada civilización tenía su propia mitología y esa mitología quien la representaba era la filosofía. Colosenses capítulo 2, verso 8, te dice claro el apóstol Pablo acerca de los filósofos, quién eran. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el apóstol Pablo estaba consciente del trabajo de los filósofos. Entonces, todos los gobernantes tenían que hacerle culto a sus dioses. Y esa guerra de la mitología en esos dioses luego se practicaron entre los emperadores. Un emperador hacía guerra contra un rey o contra otro emperador. De ahí es que viene la guerra. Primero en la mitología y luego de la mitología, entonces la guerra la practicaban los emperadores. Un imperio contra otro imperio, o un imperio contra un rey, o un rey contra otro rey. Entonces se agrupaban conforme a los dioses que adoraban para ir en contra de X rey. Entonces, sabiendo esto, que toda mitología griega, toda mitología de Roma, toda mitología china, toda mitología de los hindúes tienen su propia mitología, cada quien tiene sus dioses. Entonces, cada quien tenía un dios al que se le llamaba el dios de la guerra. Y ese dios supuestamente era el que le daba la batalla.
Entonces, los religiosos eran los que gobernaban el sistema político. Y al gobernar el sistema político, como tú sabrás, el sistema político tiene diferentes categorías y cada categoría tiene diferentes clasificaciones. Entendiendo esto, los filósofos lo que hacían era que buscaban el sistema político, buscaban los diferentes tipos de sistemas políticos y se adherían al tipo de sistema político que tuviera mayor cantidad de personas. De ahí que viene lo que se llama ciencia política de la filosofía. La filosofía es la madre de la ciencia política. Por eso todo político siempre va a citarte en los discursos algún filósofo. Los filósofos más citados en los asuntos políticos son los de Grecia. Entonces, los filósofos siempre lo que hacían era que buscaban el tipo de sistema político que más personas tuvieran. Ahora, ese sistema político tenía diversas clasificaciones y esas clasificaciones eran representadas por un grupo de personas. Aquí, por ejemplo, el sistema político de cualquier partido tiene mucho movimiento. Entonces, esa es una clasificación de ese partido político. Cada movimiento es una clasificación de ese tipo de sistema político. Tipo sistema político, Partido de la Liberación Dominicana, tiene mucho movimiento. Cada movimiento tiene su nombre. Tipo sistema político, el que está gobernando, ya lo sabe cuál es. PRM ese tipo tiene muchas clasificaciones y esas clasificaciones son los movimientos. Entonces, los filósofos vivían observando el tipo de sistema político que tuviera la mayor cantidad de personas para adherirse. Entonces ellos dirigían por eso lo que se llamaba administración del sistema político. Mediante encuestas sabían, entonces, como sabían mediante las encuestas, entonces se adherían ellos para no quedarse fuera. Y así entonces los filósofos llegaban incluso a ser emperadores, como tenemos el caso de Alejandro, tenemos el caso de Marco Aurelio, filósofo estoico, y verá que siempre los filósofos lo que vivían era observando el sistema político, dentro del sistema político, el tipo de sistema político que más personas tuviera para adherirse. Esto provocaba grandes revueltas, porque los sistemas políticos tienen diversas clasificaciones y cuando una clasificación de ese sistema político está gobernando, se olvida de las otras clasificaciones. Al abandonar esas clasificaciones, vienen los problemas internos, vienen las luchas internas y vienen entonces las traiciones. Y las traiciones hacen que ese tipo de sistema político sea reemplazado, ya sea a través de las guerras o a través de las elecciones. Pero siempre todo sistema político es reemplazado por un tipo. Entonces, ese tipo de sistema político tiene diferentes clasificaciones y esas clasificaciones tienen representantes. Cuando llega uno de ellos al poder que no satisface los intereses, viene la división y viene la traición. Y los reyes vivían entonces por eso en constante guerra. Se traicionaban entre sí por eso. Entonces, las guerras tienen su origen precisamente
en sistema religioso, porque la religión siempre es la que ha manipulado el sistema político. Nunca el sistema político ha podido manejar la religión en ningún país del mundo, sino que todo sistema político es manipulado por la religión. Por eso es que Dios, esa es la causa por la que Dios, o una de las causas por la que Dios le da al pueblo de Israel la circuncisión. Porque al pueblo hacerle publicidad al poder espiritual, entonces las personas van a tener un solo tipo, sistema político, y una sola clasificación, sistema político. Por tener una sola clasificación del sistema político y un solo tipo de sistema político, entonces se produce la estabilidad. Pero, ¿qué aconteció? Que Israel no entendió eso, que la circuncisión era para darle publicidad al poder espiritual. Tenemos dos poderes, poder espiritual y poder terrenal. El poder terrenal lo representaba la circuncisión. El poder terrenal en las otras naciones lo representaban las religiones de esas naciones. Y ahí era una batalla constante. Sin embargo, Israel no pudo entender esto, que la circuncisión tenía leyes, mandamientos, ordenanzas y decretos, pero tenían que someterse a las leyes espirituales. Las leyes espirituales comenzaron desde el Génesis. Desde el Génesis se comienza a hablar de que no matará. No, con todas las leyes espirituales tú las encuentras en el Génesis, pero la hay agrupada ¿dónde? En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ahí va a ver lo que se corregía en el Génesis: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Entonces, las leyes dadas por Dios a sus siervos era para confrontar los frutos de la carne, y se debían de confrontar con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Cuando tú analizas, esto viene desde el Génesis, porque desde el Génesis se comenzó a practicar la fe. Abel físicamente no vio a Jesús, sin embargo, confiando en Jesús, confiando en la resurrección de Jesús, recibió a Jesucristo como su Salvador personal y lo simbolizaba con el sacrificio de animales. Lo mismo ocurrió con Noé. Noé recibió a Jesucristo como su Salvador personal por medio de la fe y lo simbolizaba con el sacrificio de animales. Lo mismo ocurrió con Abraham. Abraham recibió a Jesucristo como su Salvador personal y lo simbolizaba con el sacrificio de animales. En el libro de Éxodo, capítulo 12, tú vas a ver que Dios restaura el sacrificio de animales. Entonces, ese sacrificio de animales que se practicaba en Israel estaba simbolizando el poder espiritual. Recibir a Jesucristo como su Salvador personal y se simbolizaba con el sacrificio de animales. Por eso es que los primogénitos del pueblo de Israel fueron protegidos por la sangre que se puso en la puerta de su casa. Entonces fue solamente y mató a los
descendientes, primogénitos de Egipto. Entonces así tú podrás ver el poder de la sangre de Jesucristo que se expresó allí en Egipto. Y esto era para ser promovido, para que a través de la circuncisión se le diera publicidad. Entonces, las leyes de Israel son diferentes a las leyes de los demás países, porque aquellos países, sus leyes eran fundamentadas en sus dioses paganos, y los dioses paganos mandan la guerra. Entonces, el pueblo de Israel recibió la circuncisión. Esta fue la causa que el pueblo de Israel fue dirigido por Moisés, pero a Moisés que lo llama es Dios. Entonces, el pueblo de Israel observaba que los otros gobernantes lo que hacían era que practicaban la idolatría, culto a dioses paganos. Entonces, la causa de que Dios le diera al pueblo de Israel tuvo 4 puntos que debe de conocer. 4 puntos que debe de conocer. Lugar. La Biblia dice lugar. Es fácil de investigar. Tuvo tiempo. También le dice el tiempo. El tiempo de Moisés. Pero también, aparte de que tuvo tiempo, tuvo un porqué. ¿Y por qué? Sabemos el porqué. Porque había que establecer diferencia. Entonces, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel tuviera un sistema político desligado totalmente de los demás sistemas políticos. Pero el pueblo de Israel se mezcló, o lo mezclaron. ¿Quiénes? Los sacerdotes que sacrificaban animales en el pueblo de Israel ya se habían ligado con el pueblo de Roma, o sea, con el imperio romano. Por eso lo puede ver en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 11, en el informe de la guardia. En el informe de la guardia tú vas a comprobar que el pueblo de Israel ya se había ligado. Porque dice la Biblia que cuando los guardias fueron a dar aviso de las cosas que habían acontecido, se reunieron, le dieron dinero a los guardias díganle a la gente que mientras ustedes dormían, los discípulos entraron y se robaron el cadáver. Tremenda mentira. Mateo capítulo 28, verso 11. Los guardias no hicieron más que lo que ellos le dijeron, porque dijeron, y lo vamos a defender frente al gobernador. Dice la Biblia que tomando el dinero, hicieron como ellos le dijeron. Hicieron como ellos le dijeron, tomaron el dinero y dijeron a la gente, no, él no resucitó, lo que pasa es que los guardias vinieron y se robaron el cadáver. Ahí tú podrás ver que había una complicidad de parte de los sacerdotes de Israel, se habían ligado. Entonces esa mezcla no estaba bien. Entonces Jesús había dicho en sus palabras que la circuncisión era hasta que él llegara, porque ya el poder espiritual ahora recibe la publicidad por medio de los apóstoles. Ya no se necesita circuncisión, porque los apóstoles hacen el trabajo de darle publicidad al poder espiritual, de darle publicidad a la salvación del alma. Por eso es que ellos hablan de Jesucristo, no hablan de ellos mismos, sino de Jesucristo, dándole publicidad los apóstoles al poder espiritual. Antes era la circuncisión para darle publicidad al poder espiritual, ahora son los apóstoles. Entonces Jesús le dice, miren,
no se vayan de aquí hasta que no reciban el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en toda Judea, en Jerusalén, hasta en lo último de la tierra, dice Jesús. Pero también le dice Jesús, he aquí yo vengo con la nube y todos le verán, y los que le traspasaron y todos los líneas de la tierra se lamentarán por él. O sea, Jesucristo le da a los apóstoles la calidad de hacerle publicidad al poder espiritual. Entonces, esto produjo diferentes efectos y lo podrá ver en el libro de Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, que mucha gente se convirtieron a Jesucristo, se arrepintieron y se convirtieron a Jesucristo. Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés. Ese es un efecto que produjo, pero produjo otro efecto, la persecución del sistema político romano. Y este sistema político romano siguió persiguiendo a los apóstoles. Luego muchos por miedo se unieron al sistema político de los romanos, o sea, no los apóstoles, sino los doctrinados por ellos, algunos de ellos, se unieron y formaron lo que se llamó el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea ya no gobierna el sistema que Dios había establecido a través de los apóstoles para hacerle publicidad al reino de Dios basándose en lo espiritual. Ya hay lo que ahí cambia la publicidad. Ahí en el Concilio de Nicea no se comenzó a hacérsele publicidad porque se hizo una fusión. Se ligó el poder de adoración a los dioses paganos, el poder terrenal de adoración a los dioses paganos. Se hizo una fusión. Y allí entonces lo que se establece es la mentira. La mentira de seguir dependiendo. Y esto se puede comprobar con lo que hoy es Francia, con lo que es España, con lo que es Inglaterra, que lo que se le estaba dando publicidad era la guerra. Mientras Jesús habló en contra de la guerra, ellos le hacían publicidad a la guerra. El sistema político de Francia no dependía de la circuncisión. El sistema político de España no dependía de la circuncisión. El sistema político de Inglaterra no dependía de la circuncisión, sino que el sistema político de ellos dependía de la idolatría, no de la circuncisión, porque si hubiese dependido de la circuncisión, no hacen lo que hicieron, lo que dice la historia que hicieron. Entonces, esto llevó a que las personas no creyeran ni aceptaran a Jesucristo como su Salvador personal, sino al jefe de la iglesia, porque fusionaron. Ya su mente no estaba enfocada en el poder espiritual, sino en el poder terrenal. Y cuando se enfoca solamente en el poder terrenal y se olvidan del espiritual, vienen los problemas. Si el poder terrenal se practica para el poder espiritual, no produce los efectos que se produjeron en Francia, Inglaterra y España, porque el poder político no se estaba trabajando para representar al poder espiritual, sino para representar los intereses del rey. Los intereses del rey no son los intereses del creador de los cielos y la tierra. Los intereses del Papa no son los intereses del creador de los cielos y la tierra, sino que los intereses del Papa estaban fundamentados en el poder terrenal. Entonces, ese poder terrenal no lo usaba para el poder espiritual, porque entonces debería de adherirse a la circuncisión. Pero Jesús dejó la circuncisión y Jesús habló que eso era hasta que Él llegara. Pero una vez que Él llegó, ya no se podía adherir a la circuncisión. O sea,
ya la circuncisión no se podía usar para hacer publicidad a lo que se conoce poder espiritual. Entonces ya quien le hace publicidad al poder espiritual es el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea hasta el último de la tierra. Ya la publicidad que se hacía con la circuncisión, quien la hace es el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero el Espíritu Santo jamás ha mandado a practicar lo que practicaron en Francia, Inglaterra y España. Sistemas políticos donde los tipos de sistemas políticos tenían diversas clasificaciones y esas clasificaciones abandonaban, o sea, cuando llegaba uno de esa clasificación abandonaba a los otros y venía la guerra. No es así el asunto con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es para siempre. La Biblia dice claro, Juan 14, versos 16 y versos 17. Y yo rogaré al Padre y yo daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros y estará con vosotros. Eso lo dice la Biblia en Juan 14, versos 16 y versos 17. Para siempre, o sea, el Espíritu Santo es quien tiene que dirigir. Es el Espíritu Santo. Entonces sacaron al Espíritu Santo, lo sacaron y lo reemplazaron por el Rey. Por el Rey. Entonces, lamentablemente, mientras estemos así, vamos a estar mal. Porque quien tiene que dirigir es el Espíritu Santo. No es el hombre, es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia Pentecostés, que habla del derramamiento del Espíritu Santo y que hay que recibir el Espíritu Santo. Allí se enseña que no, que lo que hay que recibir es el sistema político. ¿Qué pasó andando el tiempo? Que entonces comenzó la esclavitud, porque ya se está obedeciendo a un sistema político donde el Espíritu Santo no está operando. Quien está operando ahí son los dioses paganos. Los dioses paganos eran los que estaban operando. Entonces, por eso ese sistema político produjo varios tipos. Esos tipos produjeron diversas clasificaciones. Sistema político tipo capitalista. Sistema político tipo socialista. Son diferentes tipos, pero cada uno tiene diversas clasificaciones. Entonces, entendiendo esto, que cada sistema político tiene diversas clasificaciones, si nos vamos a lo que hoy es Haití, podemos observar la razón por la que ellos se están comportando de esa manera. ¿Por qué? Porque Francia, Inglaterra y España no tenían al Espíritu Santo para dirigir la iglesia, porque ellos lo sacaron y lo reemplazaron por el Papa, diciendo que el Papa es el representante de Dios en la tierra. En lugar de decir que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, entonces dijeron que es el Papa. Blasfemia. Entonces, diciendo que el Papa es el representante de Dios en la tierra, que no es el Espíritu Santo, sino que es el Papa, se iniciaron entonces lo que se llamó obedecer lo que diga el Papa. Entonces se practicaron empresas que se dedicaban a la trata de esclavos. De ahí es que entonces, como cada quien invocaba a quien, a sus dioses, no al Espíritu Santo para que lo dirigiera, sino que lo que conformaban el sistema político de Francia, Inglaterra, España, a quienes invocaban era al Papa, no al Espíritu Santo. Entonces ahí vinieron lo que hoy llamamos haitianos y
queriendo ser libres, en lugar de invocar al Espíritu Santo, en lugar de invocar a Dios, comenzaron a invocar los dioses del vudú. Los dioses del vudú te lo podrás conocer a través de la historia. El primero fue Macandar, sacerdote de la religión vudú. Segundo, Botman. Primero Macandar, luego Botman. Entonces se organizan bajo esa doctrina del vudú. Y bajo esa doctrina del vudú fue que se rebelaron. Y esa doctrina del vudú en Haití todavía permanece. Por eso le hago la siguiente propuesta. Con relación al problema haitiano, debemos de orar todos para que el Señor liberte de esa religión a los líderes. El problema en Haití viene desde su origen. Los haitianos veían que los miembros de Inglaterra, los miembros de España, los miembros de Francia, a quien invocaban como líder, era el Papa, que el Papa era el representante de Dios en la tierra. Entonces ellos, como querían ser libres de esa dominación, de ese dominio de Francia, querían ser libres. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Los maltrataban de una manera terrible. Y al maltratarlo de una manera terrible, queriendo ser libres, como ellos invocaban al Papa, entonces ellos invocaban a los dioses del vudú. Y los dioses del vudú tenían sus sacerdotes, como el Vaticano, representado por el Papa, tiene sus sacerdotes. La religión vudú tenía sus sacerdotes. Macandai era uno de ellos. Bowman era otro de ellos. Entonces sus sacerdotes iniciaron la revuelta contra Haití, pero siguen atados, siguen esclavos. ¿Por qué siguen esclavos? Porque a quien ellos invocaron para su liberación no fue a Dios. A quien ellos siguieron para su liberación no fue a Dios, sino a quien ellos siguieron a los sacerdotes, así como Francia, Inglaterra y España seguían al Papa, diciendo que era el representante de Dios en la tierra. Ellos entonces seguían a Macandai, a Botman y a otros sacerdotes más. Esa religión tiene muchos sacerdotes, la religión del vudú. Entonces lo que comienza mal, permanece mal. La propuesta de este programa es que se comience una oración para que el Señor liberte a esa persona de Haití. Una vez que el Señor liberte a esa persona de la religión el vudú, las cosas van a cambiar. Pero tenemos que saber que nosotros también tenemos a muchas personas que supuestamente son cristianos y están ligados al sistema político. Y todo el que se liga al sistema político está divorciado del poder espiritual. Todo el que se liga al sistema político está desligado del poder espiritual. Porque en el poder espiritual, cuando Cristo viene, dice ya, quien está con ustedes es el Espíritu Santo. Ya quien lo va a dirigir es el Espíritu Santo. En el sistema político no es el Espíritu Santo quien dirige. En el sistema político, como hay diversos tipos, observe, tipo capitalismo, tipo comunismo, pero cada uno tiene diversas clasificaciones. Entonces, como el Espíritu Santo, sabiendo esto, va a ser, no, Dios no puede ser burlado, lo dice la Biblia. Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. ¿Qué es lo que están sembrando los hermanos que están en los partidos políticos? ¿Qué es lo que están sembrando? Que el hombre lo dirija a ellos. Entonces, tenemos al Espíritu Santo, dado por Dios, la Biblia lo dice claro, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, ¿por qué tienes que irte a un partido político? Eso es poder terrenal, eso no es poder espiritual. El poder espiritual se confronta con el poder espiritual. El poder espiritual se confronta con el poder espiritual. Quien está operando en Haití es el poder espiritual satánico a través de la religión vudú. A ti político te digo, si eres cristiano, sal de ahí y entiende que el problema de Haití no es terrenal, es espiritual. Hemos tenido diferentes intervenciones y seguiremos teniendo diferentes problemas con Haití porque la solución no es con el poder terrenal, la solución es con el poder espiritual. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú sabes que el Espíritu Santo te habla si lo tienes. Si en verdad tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes que Él te va a hablar. Porque Él no es mudo. Él no es mudo. Él te va a hablar y te va a decir qué tú vas a hacer espiritualmente. El Espíritu Santo es quien te va a decir qué tú vas a hacer espiritualmente para que Haití tenga su verdadera libertad. La libertad viene de Jesús. Concluyo con los siguientes puntos. La libertad viene de Jesús. La libertad no viene del poder terrenal. La libertad viene del poder espiritual. Si tú no eres libre espiritualmente, no puedes ser libre terrenalmente. Para tú poder ser libre terrenalmente, primero tienes que ser libre espiritualmente. Ve a ver qué música se está poniendo en tu casa. Jesús dijo claro hace rato, lo que contamina al hombre no es lo que ingiere, sino lo que sale. ¿Qué es lo que sale de la boca de los artistas que no le cantan a Dios? Eso está contaminando tu casa y no te permite ver que la solución de Haití es el poder espiritual, no es el poder terrenal. Y te mantiene enfocado en el poder terrenal porque tú escuchas música del mundo. Y eso no viene de Dios, eso viene del mismo diablo. Porque la música que no adora a Dios ha sido creada por el hombre para contradecir la Biblia. ¿Cómo yo voy a estar de acuerdo con alguien que me está contradiciendo la Biblia? Todo artista que no es cristiano, Satanás lo premia, Satanás lo hace muy millonario para que contradiga lo que dice la Biblia. Y Jesús lo dijo claro, para que no te sorprenda la muerte creyendo en la música del mundo. Para que no te sorprenda la muerte creyéndole a los artistas del mundo y haciendo canes con ellos y coro con ellos. La Biblia dijo claro, lo que contamina al hombre no es lo que ingresa, es lo que sale. ¿Qué es lo que sale por la boca de los artistas? ¿Por qué aplaudirlo? Tú como político, ¿por qué subirle una caravana? Y lo tienes que subir obligado porque es el partido que lo autoriza. Feliz resto del día. Se despide de ti tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Por favor, ora para que el Espíritu Santo te diga cuál es tu trabajo. Ora para que el Espíritu Santo te diga qué trabajo espiritual tú tienes que hacer para que Haití sea libre. Libre, el que no es libre espiritualmente no puede ser libre terrenalmente. Feliz resto del día. Se despide de ti simplemente tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.